En esta ocasión abordaremos el tema de la enfermedad de la sífilis como una enfermedad de transmisión sexual infecciosa crónica, que la produce la bacteria Spirocheta treponema pallidum de la subespecie Pallidum. Existen tres teorías respecto al origen de la sífilis. La comunidad científica no se muestra unánime en la interpretación de los datos existentes y hasta en la actualidad existe una controversia al respecto. Dentro de esas teorías, la primera de ellas, que es la teoría precolombina, en la que de acuerdo con datos históricos se muestran antecedentes de la existencia de la enfermedad antes de la colonización de América. El primer antecedente que nos indican es en el año 2000 antes de Cristo, en Rusia, en donde se encontraron esqueletos de la edad neolítica que contienen lesiones que consideran los científicos que se deben a la sífilis, pero los detractores señalan que se pueden confundir con lesiones lepromatosas. El siguiente antecedente que en cuestión de antigüedad es el que data del año 79 después de Cristo. Este antecedente se extrae de las ruinas de Pompeya, en la que se encontraron esqueletos con síntomas que podrían ser de sífilis congénita. En el año el tercer antecedente data del año del 1300 al 1450 después de Cristo, en la ciudad de Hull, en el Reino Unido. Se encontró en la abadía de Agustiniana de esa ciudad un cementerio en el que se encontraron 245 esqueletos que muestran síntomas claros de sífilis. Algunos científicos creen que la sífilis fue introducida a Europa por los vikingos alrededor del año 1300. Por esta razón pueden coincidir las fechas con respecto a este último dato. La segunda teoría es la de un intercambio colombino, en la que sostienen que la sífilis, que era una enfermedad de transmisión sexual del Nuevo Mundo, fue llevada a Europa por la tripulación de Colón, y la primera víctima de ese traslado fue Martín Alonso Pinzón. Fue de lo que ellos registran el primer contagiado de sífilis, de acuerdo con los viajes que se hicieron en esa época hacia América. La tercera teoría, que es la de la guiñada, esta teoría propone que las dos corrientes anteriores, las dos teorías anteriores, son correctas, que la sífilis era originada por la mutación de una enfermedad que ya existía en ambos continentes. Todo esto antes de la colonización. Esa enfermedad dominaba y la epidemiología de esa época no define si es cierta esta teoría. La sífilis en el siglo XV barrió con Europa. Su tasa de morbilidad y mortalidad fueron muy elevadas. Hacia el año de 1546, la enfermedad había evolucionado para convertirse en la enfermedad con los síntomas que se le conocen actualmente. Su nombre fue creado el nombre como enfermedad porque antes se le conocía como el morbo. Dependiendo de la ciudad era su nombre. Su nombre fue creado en 1584 por el poeta y cirujano veronés Girolamo Fracastoro, en alusión al personaje Sífilus de su obra Sífilis Sirve Morbus Gallicus, que en traducción al español sería sífilis o morbo francés. El personaje de Sífilus o Sífilo y sus amigos desafiaron al dios Apolo. Debido a ese desafío, el dios los castigó contagiándolos con la enfermedad. De ahí que el nuevo nombre de la enfermedad fuera incluido por el mismo Fracastoro en su libro Contagiabus,
en el que registra que la sífilis era conocida en Italia y en Alemania como el morbo francés y en Francia como el morbo italiano. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? La sífilis se contagia principalmente por 4 causas. Una de ellas es el contacto sexual, la segunda por el contacto de la piel, que puede ser el contacto con cualquier ligera secreción que generan los chancros, o por contacto con los clavos sifilíticos de la persona enferma. La tercera forma de contagio puede ser por inoculación accidental, es decir, por compartir jeringas. En el caso puede ser de las personas que son adictas y que no tienen cuidado, o cualquier descuido en el que se utilizan por varias personas jeringas. Y la cuarta, que puede ser transmitida de las madres hacia los hijos. Esa transmisión puede ser a través de la placenta, y esa forma de transmisión se puede llamar congénita. Y dentro de esta misma transmisión de la madre al hijo existe la connatal, que es la que se realiza a través de cuando el bebé atraviesa el canal de parto. El treponema pallidum, en vez de provocar una intensa respuesta inmune, celular y hormonal, puede sobrevivir en el huésped. La bacteria puede sobrevivir en el huésped durante varias décadas. Cuando la bacteria entra al organismo se disemina rápidamente y poco a poco invade todos los órganos y tejidos. El 90% de las mujeres que la padecen no sabe que la tiene, porque en la mayoría de los casos el chancro aparece en el cuello uterino. Los síntomas de la sífilis son numerosos y ligeramente variados. Antes de la aparición de las pruebas serológicas era imposible su diagnóstico preciso. Esta enfermedad puede cursar por varias etapas. La primera de ellas es en la que aparece el chancro en forma de ampolla no dolorosa que rápidamente se ulcera, convirtiéndose en una llaga circular u ovalada de borde rojizo, parecida a una herida abierta, cuya característica es de consistencia cartilaginosa, con base y bordes duros. En el varón puede localizarse en el pene y en el área de los testículos, aunque también en el recto o dentro de la boca. En la mujer, las áreas más frecuentes son localizadas en el cuello uterino y los labios genitales mayores o menores. Durante esta etapa es fácil contagiarse con la secreción que generan los chancros. El chancro desaparece al mes o mes y medio, pero no porque el enfermo se esté curando, sino porque la siguiente fase está por comenzar. Esta fase que comienza es la segunda etapa, que puede presentarse en medio de 1 año y medio después de la desaparición del chancro y dura de 3 a 6 meses, cuando aparecen los clavos sifilíticos, que son ronchas rosáceas indoloras en las palmas de las manos y plantas de los pies, que a veces pueden aparecer en otros sitios como el pecho, cara o espalda, que provocan fiebre, dolor de garganta, de articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de apetito. Los enfermos no pueden siempre llegar a la última fase. Entre el 50 y el 70% pasan a la etapa de latencia, en la que los síntomas son intermitentes, van y vuelven. Los clavos sifilíticos pueden ser muy contagiosos si existen heridas, pudiendo incluso contagiar a alguien por el hecho de dar la mano. Cuando la segunda fase termina, la sífilis permanece en el organismo durante mucho tiempo. De ahí pasamos a la tercera fase o fase final. Esta fase es en la que la sífilis se vuelve a despertar para atacar directamente el sistema nervioso o algún órgano. En esta etapa se producen los problemas más serios y pueden llegar a provocar la muerte. Algunos de los problemas son trastornos oculares, cardiopatías, lesiones cerebrales,
lesiones en la médula espinal, pérdida en la coordinación de las extremidades, aneurisma sifilítico y aún algunas otras más. Aunque un tratamiento con penicilina puede matar la bacteria, el daño que haya hecho en el cuerpo podría ser irreversible. La locura causada por la sífilis en su última etapa fue alguna vez el tipo de demencia más común. Presenta diferentes secuelas. Al ser tratada a tiempo, la enfermedad tiene cura sencilla sin tener secuelas. Al padecer la sífilis, aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión como el VIH, ya que los chancros son una vía fácil de entrada en el organismo. Si no se trata a tiempo, puede ocasionar ulceraciones en la piel, problemas circulatorios, ceguera, parálisis, demencia, trastornos neurológicos y la muerte. En algunos casos, las personas que supuestamente ya han obtenido la cura todavía pueden infectar a los demás. El haber padecido sífilis y haberse curado no implica inmunidad, ya que rápidamente se puede volver a contraer. Esto se debe a que la bacteria Treponema pallidum, que produce la sífilis, cuenta con tan solo 9 proteínas en su cubierta, lo cual no es suficiente para que el sistema inmune humano la reconozca y pueda producir anticuerpos para combatirla o inmunizarse.